Quiero comenzar hablando del primer texto que leyó Edmundo. Encontramos a la mujer samaritana allí en el pozo a mediodía buscando agua cuando llega Jesús a pedirle algo de tomar. Y en ese contexto es importante notar que la mujer no viene en búsqueda de un milagro. Y Jesús no tiene la misma interacción con ella que Jesús tiene con el hombre paralítico fuera de la piscina de Betesda, donde Jesús le dice, usted quiere ser sano. El contexto con la mujer es diferente y Jesús simplemente está dialogando con ella. Después de Juan 4, encontramos en Juan 6 Jesús haciendo ese milagro de multiplicar panes y pescados, enseñando a sus discípulos que en la presencia de Dios siempre hay suficiente. De allí vamos a Juan 8, donde Jesús está en el festival del tabernáculo, enseñando afuera del templo, cuando los fariseos les traen una mujer que está cometiendo adulterio y Jesús tiene la posibilidad de enseñar tanto a ella como a los que la traen. Y luego estamos en Juan 9. En Juan 9 es que Jesús todavía está afuera del templo de Jerusalén, en ese momento del festival del tabernáculo, cuando hay mucha gente congregada. Y dice el texto que leyó Edmundo, que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Quiero que ustedes se fijan que en el verso 2 de Juan 9, Jesús no está hablando con el hombre, ¿verdad? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con quién? Con sus discípulos. Y con sus discípulos, en el verso 2 de Juan 9, los discípulos mismos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Esa es una gran pregunta teológica que no solamente existía en los tiempos de Jesús. Muchas veces hoy día cuando estamos sufriendo o cuando vemos a otra persona sufrir, nosotros somos muy rápidos a señalar y decir, alguien debe de haber pecado. El sufrimiento de esta persona debe de ser por su pecado o peor todavía, por el pecado de sus padres. Y Jesús les contesta a sus discípulos en el verso 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hay momentos claros en nuestras vidas en lo cual podemos ver el resultado de nuestro pecado. Hemos tomado una decisión errónea. Hemos contestado de una manera que no le agrada al Señor. Hemos hecho algo que sabemos muy claro va en contra de la voluntad de Dios y estamos sufriendo a causa de nuestro pecado. O peor todavía, a causa del pecado de otro. Pero cuidadito, dice Jesús, en asumir que cada momento de sufrimiento es castigo divino por un pecado. Hay momentos y más momentos en los cuales sentimos que estamos caminando por la valle de la sombra de la muerte, cuando las cosas parecen que siguen cayendo, etapas en nuestras vidas, cuando vamos de un sufrimiento a otro y clamamos a Dios diciendo, pero Señor, ¿qué he hecho para que tanto sucede en mi vida? Y el Señor le responde a sus discípulos, a veces el momento en el cual estamos con tanto sufrimiento es el momento no causa de pecado, pero momento en el cual Dios se va a revelar en nuestras vidas y nuestras vidas se vuelven testimonio de quién es Dios. Todavía el Señor no ha dicho ni una palabra
al hombre ciego. En el verso 4 seguimos. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra quien me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿De qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué es la noche de lo cual se está refiriendo el Señor? Él está hablando de su propia crucifixión. Y tal vez ustedes se acuerdan que en muchos de los milagros que hace Jesús, los fariseos y otros religiosos están rápidos en acusarle a Jesús diciendo, usted está obrando en el día que uno debe de estar de descanso. Y yo estaba leyendo, preparándome para hoy día, y me impresionó algunos que estaban reflexionando diciendo que el concepto de sabático, el concepto de tener un día de descanso, que sabemos que fue el séptimo día, era algo de imitar el hecho que Dios mismo descansó en el séptimo día de la creación. Pero según los que están interpretando el Evangelio de Juan, Jesús sigue haciendo milagros en los mismos días de sabático porque está diciendo con sus actos, Dios no está descansando ahora. Más bien Jesús está obrando y va a haber días en los cuales nadie va a trabajar porque la oscuridad va a ser tanto, va a ser noche cuando me crucifican, pero no se le olvidan que Dios sigue trabajando. Jesús continúa. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho eso, escupió en el suelo y hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Antes de ir al hombre, quiero que ustedes reflexionen. ¿Cuándo en el texto bíblico han escuchado de barro y de la saliva o del Espíritu de Dios interactuando con barro? ¿Cuándo? En Génesis. Es muy impresionante la manera en que Jesús está hablando que Él es luz del mundo y que Él está agachándose, tomando barro en su mano, poniendo su propia saliva, la saliva de Dios, si quiere decir, y poniéndolo sobre la cara del hombre como que le está haciendo una nueva creación. Si vamos a Génesis 1:1, dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué cosa? Que haya luz. Y con solo su palabra hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día. Y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde, llegó la mañana. Ese fue el día primero. Y había un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo día, cuando el Señor descansó de la creación. Pero Jesús está ya obrando en forma milagrosa, aún en el séptimo día, reforzando el hecho que hay una nueva creación en camino. Lo interesante, y quiero que ustedes reflexionen, a veces en nuestras vidas somos como el hombre paralítico fuera de la piscina de Bethesda diciendo, Señor, yo quiero que me sane. A veces somos como Felipe diciéndole, Señor, necesito que resuelve este problema que tengo tantas personas de dar de comer y no tengo suficiente. Pero a veces nosotros somos como la mujer samaritana o el hombre ciego que no estamos pidiendo nada. Más bien nuestras vidas están en caos.
Nuestras vidas están desordenadas como la mujer samaritana que estaba con un hombre que no era su esposo y tenía 5 esposos más. ¿Qué cosa? Yo tengo 1. Y ahí está. Le amo de corazón, pero 1. 5 más 1. Y ese hombre ciego tal vez ni podía reconocer lo desordenado, lo necesitado en su vida. Y Jesús entra y comienza a pedirle a la mujer agua. Y peor todavía, con el hombre ciego, Jesús se escupe en el barro del suelo, lo toma y el pobre hombre, sin aviso ninguno, el Señor le está pintando la cara con lodo. ¿Quién le preguntó eso? ¿Cuántas veces en tu vida el Espíritu de Dios ha estado allí sobre la superficie de lo que está caótico, lo que está desordenado, lo que está miedoso, lo que no está como debe de estar, y el Espíritu comienza a moverse y la voz de Dios comienza a abrir luz cuando usted ni sabía tanta hambre y sed de justicia que tenía? El Señor obra en maneras distintas. Entonces el Señor, escupiendo en el suelo, le pinta la cara al hombre ciego con ese lodo y luego le manda a hacer ¿qué cosa? Que vaya a lavarse ¿dónde? En el verso 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa ¿qué cosa? Enviado. O sea, a veces en el texto bíblico el Señor quiere ser tan explícito con nosotros porque sabe que tendemos de no entender. El Jesús le manda a lavarse todo ese lodo que le está formando como una nueva creación que puede ver con ojos del cielo, no solamente ojos del mundo. El Señor le manda a lavarse en la piscina de Siloé, que significa enviado. Jesús es el Hijo enviado por Dios para quitar el pecado del mundo. Pero Jesús no es el único enviado. ¿Quién más está enviado? Pues nosotros. La obra de Dios en tu vida no es solamente para tu sanación ni la mía. Jesús nos manda a lavarnos en la piscina titulado Siloé, que significa enviado. Porque la obra de Dios en tu vida es una obra para que usted sea enviado a la vida de otra persona que tiene necesidad del mismo Espíritu de Dios. Una de las cosas que me impresionó de esta semana es que tuve una plática con alguien que había pasado por circunstancias muy, muy difíciles. Y esa persona estaba comentando que esa persona sentía que ya tenía la capacidad de acompañar a otra persona que había pasado por circunstancias similares, porque en el fondo el Señor usa nuestras experiencias, nuestra sanación, los milagros que hace en nuestra vida para dar testimonio y presencia a otros. Porque a veces necesito escuchar de lo que Dios ha hecho en la vida de otro. ¿Sabe que si vamos otra vez al verso 4 de Juan 9, es muy interesante para mí? Dice, mientras sea el día, ese Jesús hablando, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. O sea, la obra de Dios es primero enviar a Jesús, que tiene poder milagroso en el mundo. Pero usted y yo tenemos que llevar, ¿qué cosa? A cabo. Las obras también. Porque la gran obra de los milagros le pertenece al Señor, pero la obra de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida es tu responsabilidad y la mía.
La obra de creer, aun cuando las cosas son difíciles, es la obra mía y tuya. Mientras la gran obra de Dios abre caminos, es luz en tinieblas y trabaja milagrosamente donde yo no puedo trabajar en mi propia fuerza. Quiero que continuamos en ese texto y ahí sí quiero que abren sus Biblias, porque no está escrito en el boletín, pero creo que esa parte es igual de importante. Yo voy a seguir leyendo en Juan 9. N.T. Wright, que es un pastor que estudia el Evangelio de Juan, dice que cada vez que Jesús hace milagro en Juan, hay 3 fases. Primero, el señal, el milagro que hace Jesús. Segundo, el diálogo. Piensa en todos. Un diálogo con Felipe, un diálogo con la mujer samaritana, un diálogo con el hombre. Y el tercero es un discurso. Y muchas veces no leemos lo suficiente para llegar al discurso de Jesús. Pero el discurso es la razón por la cual ha obrado. Es lo que Jesús quiere que aprendamos. ¿Se acuerdan lo que leyó Edmundo? Que después de lavarse en ese estanque de Siloé, los vecinos en el verso 8 y los que le habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros dicen: no es él, sino que a uno que le parece. Pero el hombre que había sido sanado insistía: soy yo. Quiero que pongan atención a tanto que tiene que insistir el hombre ciego. La gente no le cree. Soy yo, dice. Yo fui ciego y veo yo. Yo fui perdido y ahora estoy encontrado. Entonces, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. Y entonces sigan preguntando a la gente: ¿y dónde está este hombre? Le preguntaron. No lo sé, dice el hombre. A veces Dios obra en nuestra vida y luego como que no sabemos dónde está. ¿Dónde fue el Señor? ¿Cómo puedo explicar lo que pasó? No sé dónde está, dice el hombre. Entonces, pongan atención a lo que dicen los demás religiosos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, el pobre hombre que no quería tanto. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Y la gente molesto porque uno no debe de curar los sábados. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. A veces cuando Dios obra en tu vida, el mundo tiene 1000 preguntas. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Y qué debo de hacer yo? Y el Señor se mantiene firme, repitiendo la misma cosa. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Sigue resonando en mi cabeza el himno de la iglesia Sublime Gracia, ¿no? Ciego, ahora veo yo. Perdido, encontrado. Sublime gracia, mi Señor. No hay explicación en momento por la gracia de Dios, pero es tan tangible que yo puedo dar testimonio a lo que el Señor ha hecho. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había un desacuerdo entre ellos. ¿Era Dios? No era Dios. Estaba curando los sábados cuando debía de estar descansando. Por eso interrogaron de nuevo al pobre ciego, tercera vez. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. El Señor ya contesta. No habla de Jesús como hombre, dice: yo digo que es profeta. Una de las cosas que me encanta de ese milagro es que no es un milagro de instante. El hombre ciego no pide la intervención del Señor y le lleva pasos para creer que es Dios. Primero dice: no ser un hombre.
Yo no sé cómo pasó, pero ahora puedo ver. Eso es lo único que te puedo decir. Luego, después de presionarle tanto, el hombre que fue ciego dice, debe de haber sido un profeta. Poder hacer. Seguimos con ese hombre. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron a los padres de ese pobre señor, y este es su hijo, el que decían ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Y los padres dicen, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. O sea, los padres no quieren involucrarse. Ese milagro de Dios no tiene sentido. Yo no quiero ponerme en contra de la gente del templo. Pregúntale a él, por favor. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez, es como la quinta vez, pero aquí dice, por segunda vez, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos contesta que ese hombre, refiriéndose a Jesús, es pecador. Y lo lindo de sus palabras, dice el hombre que fue ciego y ahora puede ver. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Lo único que te puedo decir es que antes no podía ver y ahora veo. Como la mujer samaritana, lo único que te puedo decir es que antes tenía sed y ahora hay una manantial subiendo adentro de mí con agua viva. La gente del templo no descansa, no descansa. Le insistieron en el verso 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije que no me hicieron caso. Y el hombre molesto, ¿por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces los fariseos lo insultaron, le dijeron, discípulo de este lo serás tú. Nosotros como discípulo de Moisés, y sabemos que Moisés le habló a Dios, pero a este hombre Jesús no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre. Se pone más firme y más fuerte en su fe. Dice, ustedes no sepan de dónde salió Jesús y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha habido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podrá hacer nada. ¿Y qué hacen los fariseos al pobre hombre? Le expulsan del templo. Le expulsan del templo. En el verso 35, Jesús se enterró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo, Jesús le preguntó al hombre, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que puedo creer en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, ese el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Primero, Jesús fue un hombre con la capacidad de darle vista. Segundo, era profeta. Y tercero, era su Salvador. Y ese hombre no venía buscando un milagro. A veces en nuestras vidas somos ciegos espiritualmente. Somos ciegos y parte de lo que siento que el Señor me está diciendo a mí, Jennifer, a veces la lucha es difícil y has continuado y continuado y continuado, y a veces, Jennifer, necesito pintar tu cara de barro
para que te acordes que necesitas de mi poder milagrosa en tu vida. Que no soy ni hombre ni profeta, yo soy tu Salvador. A veces los milagros de Dios en nuestras vidas es el milagro de confrontarnos en lo diario de nuestro andar, asumiendo toda la carga de ser mujer expulsada de su comunidad, asumiendo toda la carga de ser hombre ciego, y el Señor dice: yo quiero ser tu Dios. Yo quiero que las obras grandes mías se manifiesten en tu vida. Tu sufrimiento, lo duro del camino, no es porque has pecado, es porque yo me voy a glorificar en tu vida. Pero tenés que reconocer quién soy. ¿Quién soy? Concluyo con eso. N.T. Wright dice que hay dos obras de Dios siempre trabajando en los momentos milagrosos del Señor. Existe la obra grande, lo que el Señor hace de multiplicar panes y peces, la obra de dar vista a un ciego, la obra de dar perdón a una mujer de 5 hombres y uno que no es su esposo más. Esas obras de Dios solo vienen de Él, son obras del Señor. Pero usted y yo tenemos otra obra, la obra de creer, la obra del milagro de aceptar: Señor, usa mi vida. Yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero yo sé que antes no podía ver y ahora sí puedo ver. Y yo voy a atestiguar, aunque me botan del templo, de lo que ha hecho el Señor en mi vida. Cuando estaba luchando yo con el perdón, en algún momento de mi vida, yo sabía que debía de perdonar, claro. ¿Cuánto no dice en la Biblia? Hay que perdonar. Yo sabía, si no perdono, mi corazón se pone duro. Si no perdono, yo ando cargando cosas. Pero llegaba a la pared cada vez. Sí, Señor, yo sé, pero no puedo pasar esa pared. Hasta que leí un artículo de alguien de fe que decía: perdonar es un milagro de Dios. Perdonar es obra de Dios en tu vida. Igual que la fe, ¿sabe? La fe es una obra de Dios. El perdón es una obra de Dios. Tener la paciencia en frente del conflicto es una obra de Dios. Guardar la lengua cuando querés decir 1000 cosas es una obra de Dios. Y las obras de Dios trabajan de la mano con la gran obra del Señor. Por eso Dios envió a su Hijo primogénito, que todos quienes creen en Él son salvos y que tengan la vida eterna. Jesús fue enviado, pero el hombre tenía que ir a lavarse en el estanque de Siloé, que significa ¿qué? Enviado. Porque igual yo soy enviada. Enviada soy de Dios. Mis manos listas están por construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor a un mundo de paz. Me ha tocado a mí, es un himno de la iglesia, ¿lo conocen? Hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer las obras milagrosas que corresponden a la gran obra suya en mi vida. Y termino con eso. El agua del estanque de Siloé fue el agua que usaban para lavar en ese acto del festival del tabernáculo. Jesús quiere mostrar: ni un pastor, ni una iglesia, ni un festival de templo, ni un agua, nada tiene el poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El agua que te lava el pecado es el agua viva, el agua que Jesús le ofrece a la mujer samaritana, la obra de Dios
en nuestras vidas. Que seamos obreros del trabajo y las obras de Dios, aceptando el barro de ser creación nueva en el nombre de Cristo. Amén. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir